el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes, en el que, dentro del tiempo ordinario, en el que el ciclo en el que estamos, hoy hacemos memoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars, religiosa española que vivió en el siglo XIX, la institución de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para el cuidado de los ancianos enfermos, de los ancianos abandonados. A lo largo del siglo XIX, cada hoy por la Iglesia Unida. Estamos poniéndonos en la presencia de Dios, reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Ha sido enviado a sanar los corazones afligidos. Kyrie eleison. Que has venido a llamar a los pecadores. Christe eleison. Que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos, a ejemplo suyo, servir a Cristo en el prójimo para ser testigos de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la Gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se dice habitualmente que el escrito más antiguo que tenemos de San Pablo es la primera carta a los tesalonicenses. Es el texto más antiguo. Tras el tiempo en el que hemos estado escuchando semana tras semana el Antiguo Testamento, hemos escuchado el libro del Deuteronomio, el libro del Levítico, el libro de los Jueces, el libro de Ruth también. Nos encontramos con que ahora cambiamos al Nuevo Testamento. Damos paso a escuchar las cartas paulinas o algunas de las cartas paulinas y cómo ha sido recibido el Evangelio de Cristo en la primitiva Iglesia. Es justo sobre esto, sobre lo que nos quiere advertir el Señor en el Evangelio de hoy, sobre cómo se recibe la palabra de Dios, sobre cómo se acoge apropiadamente la palabra del Señor. Nos sucede en la vida de fe, como nos sucede en tantas ocasiones en la vida cotidiana, que tenemos tentación de acumular. Acumulamos trastos en casa, queremos acumular responsabilidades, queremos acumular gente a nuestro alrededor, tiempo libre y lo que sea posible. Tanto es así que incluso con la fe nos sucede también que tomamos la ley de Dios o tomamos las enseñanzas del Evangelio de Cristo para crearnos otros mandamientos y otras necesidades. Por eso Jesús acusa a los fariseos en el Evangelio que hemos escuchado hoy. Les advierte de que ponen sus propias leyes por encima de las leyes de Dios, creando así obligaciones y haciendo lecturas que dificultan llegar hasta Dios, que hacen mucho más difícil conocer la enseñanza del Evangelio y llevarla, aplicarla en la propia vida. El viernes pasado, si recordamos, escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús enseñaba el primer y el segundo mandamiento, recordaba, mejor dicho, el primer y el segundo mandamiento, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Nada hay por encima de ellos, nada es nada. Para entender bien estos mandamientos, ciertamente habrá que bajarlos a la vida concreta, pero tenemos que tener cuidado, y de esto es de lo que advierte el Señor, tenemos que tener cuidado para que la dialéctica que utilizamos para acercar los mandamientos de Dios a la vida concreta no se transformen en capricho de hombres, siempre bajo la apariencia de ser decisiones razonables, de ser decisiones necesarias. Estamos necesitados de utilizar o de acoger los mandamientos de la ley de Dios y de aprender a verlos en la enseñanza de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, según el magisterio, para no llevarlos a que digan cosas que realmente no dicen.
El seguimiento de Cristo necesita, por lo tanto, de una constante purificación. El seguimiento del Señor necesita ser constantemente revisado en nuestra vida. La puerta estrecha de la que nos hablaba el Señor en el Evangelio de ayer también es esto: no pasar por nuestros mandamientos y confiar en que el Señor nos da el buen camino. El Señor es el que nos va marcando el buen camino. El Señor que sigue iluminándonos con los mismos mandamientos, ayer, hoy y siempre. Por eso, nosotros podemos preguntarnos también, a la luz de la advertencia que el Señor hace a escribas y fariseos en el Evangelio de hoy, ¿qué mandamientos y costumbres o qué leyes y hábitos creo yo para mí o creo yo para otras personas y los hago intocables, los disfrazo de algo piadoso o de algo razonable? Descubro el engaño mediante el examen de conciencia y mediante el discernimiento. ¿Contrasto mis necesidades y mis leyes? Vivimos un tiempo, mejor dicho, en el que tenemos gran facilidad para atribuir a Dios todo lo que pasa por nuestro corazón y todo lo que pasa por nuestra cabeza. Y todo eso está necesitado de verdadero discernimiento para que pasemos por la puerta estrecha. Vamos a pedir al Señor que nos conceda su luz y su sabiduría para confiarnos hoy a la verdad de su palabra, con la que nos sigue guiando cada día. Presentemos a Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de los pueblos paganos a la fe, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó en nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Alfonso, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet, seamos un día partícipes de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.